Buenas tardes Miami, buenas tardes Iberoamérica, buenas tardes a todos aquellos seguidores y seguidoras de nmmiami.com, radio online y podcast. Esto es Emprendedores en su quinta temporada, en este programa en el que siempre tratamos de acercar a los emprendedores más destacados de todo el mundo, sobre todo de habla hispana, por supuesto, y hoy será un programa con vistas a Valencia, allí en España, donde a través de nuestra entrevista te acercaremos la experiencia, las vivencias de un gran emprendedor, un colega y un amigo. Recordá que nos podés escuchar siempre 24/7 en la página de la radio www.nmmiami.com. Ahí están todos los programas todo el tiempo, también en Spotify, por supuesto en YouTube, ahí está todo, en el Instagram de la radio. Y nuestra página web, recordá que comunicar bien asegura el éxito de tu propuesta si es buena. Si es una mala propuesta, por más que comuniques bien, no tendrás éxito y si no, luego será un fracaso. Pero si lo que tienes es bueno, www.mariocairaoratoria.com. Nuestros cursos, nuestras capacitaciones de formación profesional para todas las áreas profesionales. Eres docente, eres abogado, eres empresario, CEO, emprendedor, tienes que rendir un final en la universidad, también es muy útil las técnicas que aplicamos en nuestra página web. Y hablando de gente joven, en el Instagram, por supuesto, es la red social por excelencia. Lo hablábamos con nuestro entrevistado hace instantes. Dice, Mario, tienes que saber que por más que tengas más de 50, el Instagram es la conexión con la gente más joven. @Mario Caira, _Argentina, @Mario Caira, _Argentina. Y la radio la oyes a través de Instagram, todas las novedades, los posteos, todo allí, @NM Radio. Hecha la presentación, hecha la bienvenida, le abrimos la pantalla y desde Miami nos vamos a Valencia, con 6 horas de diferencia y le agradecemos mucho, me salió en verso, Valencia, 6 horas de diferencia. Un querido amigo, seguramente aquellos que están mucho tiempo en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, y buscan temas referidos al teletrabajo, es palabra autorizada en español y en inglés también. Y no es un improvisado, no es alguien que aterrizó con esto de la pandemia, es alguien que viene trabajando y hablando de teletrabajo desde hace muchísimos años. Es un querido amigo, es un colega y es un honor tener a David Blay Tapia, que es consultor en teletrabajo, periodista, padre de 2 niñas maravillosas, gran esposo, gran amigo en este programa del día de hoy. David, bienvenido a Emprendedores en NM Miami. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Pues después de esto yo creo que no tengo nada más que decir y me puedo marchar. Simplemente me quedo con esta presentación para enseñársela a mis hijas y a partir de ahí que ellas estén contentas con su padre. Sabes que eso está muy bien, nos viene bárbaro. Podemos buscar un emprendimiento, ¿no? Como emprendedores de hacer presentaciones para que los padres guarden. Tengo un amigo que era dueño de hoteles aquí en Argentina y está en Madrid desde hace 12 años, Emanuel Filgueiras, que justo lo presenté un día para una entrevista hablando de hotelería, de turismo, y justo nacía su hijo. Y le di la bienvenida al mundo a su hijo y tiene guardada esa grabación y su hijo me conoce solo por el audio. Y cuando fui a España el año pasado, lo conocí luego de 10 años de oír mi audio sin saber quién era el señor que del otro lado lo presentaba, ¿no? El Esas poder cosas de que la da nuestro voz. trabajo. Sí, de nuestro trabajo, Yo por supuesto. siempre tengo un amigo que además, tú que eres una persona pionera en podcast, lo va a apreciar. Un amigo que fue tremendamente pionero en España, se llama Rafa Lupión. Ahora mismo dirige una radio en Valencia, pero fue de los primeros en poner radios online en marcha, Radio Emprende, Maratón Radio. Y él siempre me dice, y yo creía que nunca me iba a tatuar y me tatué un micro antiguo en el antebrazo derecho. Mi madre después de eso no me desheredó, con lo cual la cosa está bastante bien. Pero Rafa siempre me dice, acuérdate que la radio es el único medio de comunicación en el que el cliente te deja que le hables al oído. Y eso nunca va a cambiar de ninguna manera. Y eso a nivel de voz es importante, a nivel de publicidad es importante y es muy difícil que nada sustituya a la radio hasta el punto, como hemos visto, que ni siquiera el Video Killed de Radio Star, aquella famosa canción, se acabó haciendo realidad.
Bueno, mira que lo bueno es que a la radio se le puede sumar la imagen y este programa se puede ver y oír simultáneamente, tanto en la página de la radio como luego en un podcast solo con el sonido o en nuestro canal de YouTube, haciendo un programa de radio en el que ven a aquellos que están trabajando. Algún día tenemos que habilitarle cámara a nuestro amigo Jesús, nuestro Sí. operador y coordinador general, que es también el alma pater de todo lo que sucede. Lo hago responsable, si sale bien, queda bien, y si no sale bien, lo hago responsable. Bien, vamos a hablar de lo nuestro, David. Tú eres pionero. Yo le cuento a la audiencia de emprendedores, conozco a David gracias a su generosidad, a su gentileza, a su mente abierta, buscando personas con las mismas inquietudes profesionales y buscando referentes en distintos lugares de Iberoamérica, porque mi inglés es muy malo, entonces miro Iberoamérica. Y lo detecto y lo conecto, y ahí comenzamos a entrar un ida y vuelta desde hace casi un año ya, que estamos yendo y viniendo a través de LinkedIn, de WhatsApp. Siempre le escribo tarde, le digo, perdón por escribir a esta hora, léelo mañana. Pero David es precursor. ¿Cómo fue ese primer paso en el mundo del teletrabajo, hoy que es casi popular y generalizado por la pandemia, pero en otras épocas no era muy bien visto eso de teletrabajar? No, bueno, además te voy a ser muy sincero, Mario. La gente dice que yo fui un visionario y no lo fui realmente. Simplemente estaba en un lugar que era el único, por cierto, donde me habían pagado bien ejerciendo como periodista, pero no estaba de acuerdo ni con los valores de la empresa ni con la persona que estaba al frente. Y el trabajo me gustaba, pero acababa no disfrutándolo, que yo creo que es una sensación que tienen muchas personas. Y a partir de ahí, ya en ese momento, te hablo del año 2007, estaba trabajando paralelamente, pues realizando un suplemento de motor para una revista, retransmitiendo para Radio Marca, que es una radio de deportes en Líder. España, algunos encuentros de fútbol, Fórmula 1 y motos, y también haciendo alguna sección, sobre todo como departamento de comunicación de algunas empresas y de algunos deportistas. Y en ese momento, aun perdiendo dinero, me di cuenta de que podía marcharme a casa y seguramente no tenía que soportar lo que estaba soportando día a día, que era algo con lo que no me identificaba, y sin embargo, si ya estaba teniendo esas posibilidades externas, ¿por qué no dando la opción de quitarme el trabajo que me ataba, por decirlo de alguna manera, a un horario clásico, iba a poder ampliar el número de gente con la que trabajaba? Y en Ujú. realidad así fue. De hecho, siempre cuento una anécdota para que la gente vea que no soy ningún visionario. Me ofrecieron una BlackBerry, que en aquel momento era el culmen absoluto de la tecnología telefónica, y yo le dije al comercial que no, porque no sabía lo que era. Así que la realidad, ni siquiera tenía wifi en casa, todo venía por cable, y empecé. Y se lo dije a mis amigos y no entendían nada, hasta que un año después empezó la crisis, empezó a destruirse mucho puesto de trabajo en el sector del periodismo, y muchas personas acabaron siguiendo un poco el ejemplo que había empezado yo, de lo cual me alegré mucho porque muchos de mis amigos, además, ahora son mucho más felices que cuando estaban trabajando en algo a lo que aspiraban, con lo que soñaban, pero donde luego resultaron ser Estamos infelices. hablando del año 2008-2009, donde explotó la burbuja inmobiliaria, donde todo el mundo implotó por lo que fue Wall Street y las bolsas de todo el mundo, y en el día a día la gente que no podía pagar su hipoteca, los trabajos que se caían, y un mundo que había cambiado, porque a veces decimos, explotó la crisis, nuestra mirada está en la pandemia 2020, pero España y todo el mundo que estaba creciendo hasta ese entonces se vio golpeado y bloqueado durante 3, 4 años. Para aquellos que nos están viendo que tienen un perfil de emprendedorismo, que tal vez ya tienen un emprendimiento, que tal vez tienen una empresa, un pequeño desarrollo o un gran desarrollo, pero tienen alma emprendedora. ¿Solo un pequeño emprendedor y puede teletrabajar? ¿O alguien que tal vez tenga una empresa en una escala un poco más grande, también el teletrabajo es una opción? Es cuestión de animarse y de ordenarse. El otro día publicabas algo en LinkedIn de alguien que había dicho hay que hacerse una agenda, ¿no? Y no se diferencia vida privada de trabajo, porque el trabajo es parte de la vida y la vida es parte de toda una misma cosa. Entonces hay que armarse bien a tantas horas de esto, tantas horas jugar con los niños, ¿Se puede hacer eso más allá del tamaño del emprendimiento que uno tenga, David? Yo estoy convencido, creo que hay un problema real
y es que nos encontramos con que la mayoría de las legislaciones son legislaciones que legislan por horas. Es decir, que aunque dieran la posibilidad de tener una flexibilidad horaria que de verdad pudieras ejercer, al final te encuentras con que acabas teniendo que fichar o tienes que hacer 8 horas o si tienes un contrato de media jornada tienes que hacer 4 horas. Yo te diré, te empiezo por mi caso de una persona concreta y te acabaré en una empresa de 800 personas. A ver. Mi caso es evidente. Yo hoy en España llevé a mis hijas al colegio. De 9:30 a 12 aproximadamente por la mañana tuve una serie de reuniones y una serie de gestiones. Me fui a correr a las 12 y llegué a la 1 aproximadamente, me duché, estuve 1 hora más en el ordenador, comí con mi esposa, que también es periodista y que también trabaja desde casa, descansamos un poco después de comer y luego ya me incorporé a todo lo que viene después, ¿no? Y paso un tiempo también con mis hijas. De hecho, ahora viajo menos, como todo el mundo, ¿no? Pero el 90% de las tardes yo lo paso con mis hijas. Bueno, eso para una persona que ya ha conseguido convencer a la gente con la que trabaja, creo que es relativamente sencillo si te quitas la culpabilidad. Claro, ¿cómo se escala eso a Claro. las empresas? Yo hice una consultoría el año pasado para una empresa de 800 trabajadores y al final partimos de 3 bases. Una, el teletrabajo es una nueva forma de trabajar, no es una traslación del espacio físico de la oficina al espacio físico de la casa. Con lo cual necesitamos formación. No ha habido formación en teletrabajo y eso se está convirtiendo en un problema. Una vez que tengamos una formación, por corta que sea, debemos definir también en nuestra empresa quién puede teletrabajar y quién no, y quién quiere teletrabajar y quién no. Habrá gente que no quiera ir, pero habrá gente que no sea buena teletrabajando y tendrás que decírselo. Y a partir de ahí es mucho más fácil, por ejemplo, con un departamento pequeño, establecer un piloto en el que digas, bueno, vamos a empezar con un día, o con 2, o con todas las tardes. Y hoy tenemos una ventaja que no teníamos hace 10, 13 años. Ujú. Todas las herramientas nos permiten medir la productividad. Tú sabes en Slack, en Teams, en Facebook Workplace, lo que está haciendo la gente en tiempo real. Lo puedes incluso en Slack hacer en síncrono o en asíncrono. Puedes ir teniendo un seguimiento sin tener que estar llamando constantemente. Y a partir de ahí, lo que hay que delimitar son los objetivos. ¿Qué quiero hoy? ¿Qué quiero esta semana? ¿Qué quiero dentro de 15 días? ¿Y qué quiero dentro de un mes? Y a partir de ahí, y somos muy futboleros todos, como decía Bilardo, bueno, yo pongo a 11 que son perfectos, el problema es que silba el árbitro y empiezan a moverse, ¿no? Pero no tienes más remedio que confiar en cómo se mueven esos 11 con todo lo que has trabajado con ellos. Pues aquí es Claro, lo mismo. claro, Confía en esas personas, tenlas vigiladas a través de las herramientas, pero no las atosigues. Y a partir de ahí habrá gente que te entregue las cosas en 2 horas, otras en 4 y otras en un día. Pero si están dentro del plazo, a ti te tiene que dar igual claro. el hecho de que esa gente se pueda adaptar su vida, como tú decías, personal a la profesional. Claro, muy, muy interesante eso de la confianza, porque también es una herramienta o un valor fundamental en el campo del emprendedorismo, ¿no? Ya sea en un mando directivo, como a la hora de gestar desde cero, o quien trabaja con un emprendedor en algo. Si el que lo tiene que entregar en un día lo hace en 3 4 horas, le quedan 20 horas restantes disponibles, mientras que lo haga bien. Y el que le cuesta un poco más y lo va haciendo de a poco, mientras entregue en ese plazo, si está bien hecho, como tú dices, el objetivo es otro. Eh, Suele ser más simple para estructuras más pequeñas la concepción del teletrabajo y cómo hace un pequeño emprendedor para saber si está apto para teletrabajar cuando no se tiene esa auditoría como tú le has hecho a esa empresa de 800 personas, porque a veces la autocrítica, así, bueno, la verdad yo tal vez funciono mejor en un sistema híbrido, teniendo reuniones presenciales, yendo a una oficina o a un coworking durante 3 4 días y el resto o toda la semana o todo teletrabajando, más allá de la pandemia. Ya saco el escenario de pandemia. Aquel que es emprendedor unipersonal o una pequeña microempresa, ¿cuál es tu consejo para ver si le funciona el teletrabajo? Fíjate que parece mentira, pero muchas veces acaba teniendo una implantación más difícil
en los pequeños departamentos o en las microempresas que en las empresas grandes, porque al final las empresas grandes están acostumbradas a una serie de procesos y los hagan mejor o peor, lo tienen interiorizado dentro de su ADN. Las empresas pequeñas se basan en la interconexión mutua y mucha gente tiene miedo a no interconectar. Y fíjate, me pasa algo el día 23 en Madrid, tengo que impartir una formación a un grupo de personas que forman un departamento, son 6 personas, llevan teletrabajando desde marzo del 2020 y no se han visto. Y son 6, no estamos hablando de 60 ni de 600. Y necesitan esta formación porque ha llegado un momento en el que no son capaces de ser eficientes saliendo adelante, ¿no? Entonces, yo seguramente, más que decirles qué tienen que hacer, que obviamente les daré unos tips, les voy a analizar por qué están así. Y por qué están así es porque creen que han sustituido tocarse o verse físicamente por reuniones de Zoom y eso en realidad lo que está haciendo es que te cargues mucho más de trabajo y que psicológicamente estés peor. Y entonces, como tienes muchas reuniones, acabas teniendo mucho más tiempo de trabajo y te da la sensación de que nunca puedes parar ni nunca puedes desconectar. Y hay una serie de cosas que estaban implementadas en la oficina, es decir, la gente paraba a tomar un café, la gente paraba y salía a tomar un pincho de tortilla. Que sobre todo en España, se entraba a las España, 9, por supuesto. 10:30 estaba el primer break, después se volvía a las 11 y tanto, a la 1 se salía a almorzar, se regresaba a las 2, se tomaba algo a las 3 y tanto, y a las 5 o 6 se salía y se iba otra vez de copa en el after office. Así es, pero sin embargo, todo eso que dábamos por hecho y que nos parecía que era normal en una oficina, no lo hemos trasladado al teletrabajo. Claro. Y hay una carga emocional muy difícil en tanto en cuanto tú no seas capaz de decir, bueno, yo estoy trabajando igual que trabajo aquí y puedo bajar al supermercado que era como la pausa para fumar y nadie tiene por qué decirme nada, ¿no? Entonces, al final, creo que es una cuestión de, en empresas pequeñas, mirarse a los ojos y decir, ¿qué hacíamos antes que nos sirve? ¿Qué estamos haciendo ahora que no nos sirve? Y vamos a trabajar como si estuviéramos juntos. Y de hecho, ya que estamos hablando para Miami, te voy a hablar de un amigo mío que es canario, de las Islas Canarias, pero que vive en Cayo Vizcaíno y que tiene una empresa que se dedica a hacer mínimos productos viables digitales. En 3 meses pone en marcha algo, ve si funciona o no. Si funciona, busca financiación y tira hacia adelante. Y si no, bueno, pues a otra cosa, ¿no? Y el último producto que han sacado es absolutamente extraordinario porque lo que permite, aunque sea psicológicamente, es pensar que la gente vuelve a trabajar junta. Tú y yo ya tenemos una edad para saber lo que eran los Sims, aquel videojuego con muñequitos en el que te ibas moviendo por las ciudades. Pues esto, que se llama Nubi, lo que simula es una oficina donde cada persona, independientemente de que esté allí o no y trabaje en remoto o no, se conecta con un avatar. Tú te has ordenado la oficina de tal modo que te parece que estás en el sitio donde trabajabas y cuando hay alguien que está en verde te puedes acercar y le puedes escribir o te salta la pantalla y hablas con él. Cuando hay alguien que está en rojo no le puedes molestar. Cuando hay alguien que está en amarillo, bueno, está focused, pero puedes intentarlo. Entonces, al final, leí un artículo que a mí me pareció extraordinario que se llamaba ¿Por qué en 2021 deberemos aprender a tocarnos digitalmente? Y este es el concepto de tocarse digitalmente. Bueno, vamos a volver a trabajar juntos. Bien, no estamos juntos físicamente, pero es como si lo estuviéramos, porque es una oficina virtual, cada uno tiene su avatar y yo me puedo cruzar por el pasillo contigo o irme contigo a la máquina de café. Y me parece que esa es la tendencia hacia la que vamos. Muy bien. Muy interesante. Dile a tu amigo cuando permita nuevamente los vuelos a Estados Unidos, vamos a ir a Key Biscayne, a Cayo Vizcaíno, porque debe tener una vista maravillosa para tomarse esos breaks entre teletrabajo y teletrabajo. Y nosotros nos tomamos un pequeño break. Avísame que nos iremos juntos, ¿eh? Sí, claro, por favor. De Valencia vienes tú y yo voy de Buenos Aires, ¿no? Pasamos primero, vamos al Aeropuerto Internacional de Miami, saludamos a Jesús, vamos a ver a los Dolphins, vamos a ver algunas cosas lindas por ahí, nos vamos de compras y después bajamos a Cayo Vizcaíno a saludar a tu amigo. Y hablando de Jesús, Jesús me reclama, dice Mario, en la mitad del programa recuerda que tenemos el institucional de Eduardo Pérez Olives Group, que patrocina este ciclo,
que es parte importante, por supuesto, es el fundador y creador de Emprendedores. Así que Jesús, a ti vamos y luego de ti volvemos. Recuerden siempre nuestra página web, la radio www.nmmiami.com y nuestra página de formación profesional en oratoria efectiva y comunicación aplicada al mundo profesional y de emprendedores, www, como dicen en España, .mariocairaoratoria.com. Pequeño break, ya retornamos con David Blay Tapia en este programa de Emprendedores. En estos tiempos de cambio, en Eduardo Pérez Oribe Group estamos pensando en el mañana. Por eso decidimos transformarnos y darle la bienvenida a quienes forjarán nuestro futuro. Agustín Pérez Oribe, profesional universitario nacido en Miami hace 28 años y que está terminando su maestría en finanzas, se sumará a la empresa. En Eduardo Pérez Oribe Group, creemos en el valor de sumar los conocimientos de las nuevas generaciones. Y retomamos nuestra charla con nuestro querido amigo David Blay Tapia, ya en esta segunda mitad del programa, de esta propuesta de emprendedores que se escucha en todo el mundo, en especial con el foco en Iberoamérica. El tema de hoy es el teletrabajo y el emprendedorismo, el teletrabajo y la empresa, el teletrabajo en el tiempo de pandemia y post-pandemia, y David es especialista en eso y nos ha contado muchas experiencias y seguimos hablando sobre ese tema. David, gracias por aguardarnos en el institucional que tuvimos recién y ya volvimos de Cayo Vizcaíno. Para aquellos que recién se suben al programa, recuerden que nos pueden escuchar 24/7 a través de nmmiami.com y en Spotify luego cuando esté ya cargado el programa, cuando quieran. El episodio Emprendedores con David Blay Tapia, consultor en teletrabajo, lo ponen play, pausan, vuelven a escuchar en su momento cuando corresponda. ¿Cuáles fueron esos desafíos que se plantearon en tu entorno de asesor en estos temas cuando ya veníamos en un mundo con cierta normalidad y llega lo del COVID-19? ¿Fue similar a lo que se te planteó en 2008-2009 cuando empezabas y tomaste la decisión de teletrabajar? ¿Fue distinto? ¿Y cómo ves? Ya nos diste una mirada de cómo será 2021, pero ¿cómo ves que será la nueva normalidad y el teletrabajo dentro de ese esquema? No Mira, solo el mercado español, ¿no? Yo digo, mirando más al mundo en general y sobre todo Iberoamérica. Ten en cuenta que en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, estamos tal vez en otra situación, en otros mejores, en otros peores. Sí, yo aparte de contigo mantengo relación con muchos amigos en Latinoamérica. En 2019 estuvimos en Medellín para hablar para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, en una feria que ellos hacen del teletrabajo. Hay mucha gente que no lo sabe, pero Latinoamérica en muchos de sus países está enormemente más avanzado en materia legislativa de teletrabajo que España y parte de Europa. Argentina tiene una ley de teletrabajo, Chile tiene una ley de teletrabajo, Perú tiene una ley de teletrabajo, Colombia tiene una ley de teletrabajo. Es decir, esta es la realidad. Otra cosa es que luego se implante o no, ¿no? Sí, en Argentina con muchas críticas, ¿no? Las principales empresas como Mercado Libre, como Globan, que son las que conocen del sector, le critican y mucho la ley porque fue puesta como así como a las corridas sobre la marcha, pero son cosas que pasan en el mundo latino, no digo Latinoamérica, digo en Iberoamérica. Pasó en España, pasó en España igual, así que somos hermanos por algo, ¿no? Entonces, al final, me preguntabas si cambió mucho con respecto a aquella crisis de 2008. Fíjate que es curioso porque en 2008 teníamos herramientas, pero no tantas como hoy. Los smartphones se reducían a BlackBerry y la mayoría de gente, como te he dicho, no los conocía. Luego no teníamos más allá de Skype y Skype no funcionaba demasiado bien. Había gente que todavía no tenía internet en sus casas y el trabajo remoto no era algo para lo que estuviéramos preparados y, de hecho, si esta crisis de COVID nos hubiera venido en 2008, 2009, 2010, a nivel de instalaciones de fibra de Wi-Fi, hubiéramos tenido un problema muy serio y la economía hubiera caído mucho más porque mucha gente, incluso queriendo teletrabajar, no hubiera podido, ¿no? Ahora resulta que teníamos todas las herramientas, pero la transformación digital que siempre estaba sobre la mesa de las empresas siempre se postergaba y resulta que cuando del 12 al 13 de marzo, en el caso de España, se pasa de 4,9% de teletrabajo a 62% y la gente de un día para otro se va a sus casas, nos encontramos con que no hay cultura digital. No es que no hubieran usado antes Zoom
o Webex o Teams o Facebook Workplace. Es que había mucha gente que desconocía estas herramientas. Y para mí ese ha sido un problema muy grande. La educación digital que ha hecho que el problema mental de cansancio laboral al que nos enfrentamos venga precisamente de esa problemática. Porque si hubiéramos tenido una educación digital, siempre vuelvo a la formación, que para mí es lo primero. Si hubiéramos tenido una formación en teletrabajo, si hubiéramos tenido una formación digital, la transición hubiera sido difícil, pero no tan complicada como ha sido hasta ahora. Y fíjate, por hablar de 2021 en Iberoamérica, ¿no? Uh-huh. Ya habíamos detectado, justo antes de la pandemia, que, como te digo, por poner el ejemplo de España, solo había apenas un 5% de personas que teletrabajaban, pero en diversas encuestas, hasta un 69% de los trabajadores aseguraban que si no tuvieran temor a preguntarle a sus jefes si pudieran teletrabajar, ellos querrían como mínimo 1 o 2 días a la semana, querrían probar. Es decir, el salto entre realidad y deseo era muy grande. Y ahora, incluso con los problemas de tener a los hijos o a las personas a tu cargo durante el encierro, a pesar de los problemas de la falta de educación digital, de que falta cultura empresarial para establecer el teletrabajo, hubo recientemente una encuesta donde casi el 70% de las personas querían seguir ejerciendo, como tú decías, porque no estamos hablando casi nunca de full remote, ese modelo híbrido en el que sepas para qué quieres ir a la oficina, pero el resto del tiempo no haga falta que vayas porque tú estés trabajando. Entonces, me parece que la tendencia va hacia ese modelo híbrido y además las empresas se han dado cuenta que cuando la curva ha bajado y han obligado a volver a las personas, han vuelto a cometer el mismo error y han tenido que volverlas a mandar. Y al final, esos son unos costes humanos y económicos que no creo que sean asumibles a largo plazo. A ver, muy interesante lo que planteas, David. Por eso te quiero preguntar algunos tips aplicables para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, viewers, followers, ¿no? Utilizo los términos modernos, ¿no? En los que, ¿cómo definir qué actividad o qué reunión, qué objetivo lo tengo que hacer de manera presencial? Ya quitamos la pandemia de lado. Cuando uno pueda definir qué es lo esencial o qué no reemplaza la presencialidad y qué se debe hacer o es aconsejable hacer con la virtualidad, utilizando hasta herramientas como Nubi que me contabas de tu amigo. Y la segunda es, si no tengo necesidad de contar con un espacio físico, porque soy un emprendedor que trabaja con servicios y no necesito, ¿puedo plantear mi negocio 100% virtual o tal vez aconseja rentar un coworking cuando uno tiene una reunión de tal o cual característica como para darle la presencialidad que complemente la virtualidad? Son dos muy buenas preguntas, Mario. Con respecto a la primera y a esos tips, yo te diría que en cada empresa, cada persona tiene que definir para qué quiere la oficina. Pero si yo quiero para algo la oficina, es para charlar de algo que no sea laboral con la gente con la que trabajo. ¿Por qué? Porque ahí surgen las chispas, porque ahí se mejoran las relaciones y porque ahí creas equipo. Todo lo demás, incluyendo los dailies que hace mucha gente, se pueden hacer online porque habrá muchas personas que si tienen que hacerlo presencial, tengan que recorrer 1 hora a la ida y 1 hora a la vuelta. Están perdiendo 2 horas de su vida cada día porque sí, cuando en realidad no es necesario, ¿no? Entonces yo creo que las oficinas van a tener que ser más humanas, es decir, interacción pura, brainstorming, hablar de nuestras cosas, conocernos un poco más para saber cómo nos podemos ayudar e incluso que la oficina sea un reducto en el que tú tengas una serie de cosas a las que no puedas acceder, bien sea un gimnasio, bien sea una sala en la que trabajar tranquilo, pero eso lo tiene que redefinir cada empresa. Y al final, cuando nos vamos a la segunda cuestión, yo te diría que también hay una tendencia sobre lo que en el mundo iberoamericano todavía no se está conociendo, aunque el nombre sería economía de acceso o economía a demanda, pero en países anglosajones ya se llama Life as a Service. Y tú tienes hijos y lo sabrás.
la generación millennial y Z, por una parte no quiere tener posesiones y por otra parte no puede. Es decir, ellos no quieren atarse a un coche o a una hipoteca porque no saben dónde van a estar, pero además hay mucha gente que por precariedad laboral o por simplemente una cuestión de estar esperando a ver si la cosa va mejor o no, prefiere no hacerlo. Pero cada vez más las marcas van a necesitar, en lugar de vender, dar servicio. Claro. Y estamos asistiendo ya a plataformas en las que tú, con un clic, vas a poder alquilar, por llamarlo de alguna manera, algo cuando lo necesites y con un clic lo vas a devolver. Y te hablo, por ejemplo, de una persona con bajos ingresos a quien le salió un trabajo remoto y de repente no puede comprarse un ordenador, pero sí que puede alquilarlo, lo alquila por esos 3 meses y cuando acabó lo devuelve y no ha tenido un gasto que no puede asumir, hasta cuando tú te cambias de casa y simplemente con varios clics quieres dar de alta el agua, la luz, etcétera. Creo que nos vamos hacia ahí. ¿Y por qué te hablo de la economía de acceso o de Life as a Service? Porque no hace falta, creo, ni siquiera rentar un coworking o una sala de hotel cuando tú lo necesites. Podrás hacerlo con un clic y luego lo devolverás con un clic. Y la mayoría de veces, ahí sí que te diría, queda con la gente con la que vas a trabajar y conócela por lo menos en un primer y en un segundo cara a cara. Pero no hace falta irse a una sala de reuniones. Da un paseo con ellos. Tómate un café, queda a comer, sal a correr. Hay un capítulo en West Wing, en el ala oeste de la Casa Blanca, que para mí es una serie referencial y que ahora está en Amazon Prime de nuevo, donde al final de la primera temporada Josh Lehman, que es el asesor del presidente de los Estados Unidos, tiene que quedar con el vicepresidente. Y la agenda del vicepresidente de los Estados Unidos es absolutamente imposible. Y después de pasarse los 48 minutos del capítulo persiguiéndole, al final le dice, mira, de 10 a 11 voy a correr al lado del río Potomac. Si quieres hablar conmigo, vienes, corres conmigo y hablamos. Y si no, no voy a poder quedar contigo. Bueno, pues esto es una realidad. ¿Cómo es quedar al aire libre, haciendo deporte con alguien y encima creando lazos? Pues seguramente tengamos que redefinir también lo que son los encuentros profesionales. Es muy, muy interesante y con esto quiero dar como lo más importante de la charla, no quitarle el valor humano, que el trabajo no sea sinónimo de tedio, sino que el trabajo sea sinónimo de creatividad, que sea sinónimo de sensaciones que nos hagan estar bien, como a quien le gusta correr, salir a correr, a quien nos gusta, de eso compartimos la pasión, a quien le gusta el café, ir a compartir un café, que las reuniones en la empresa no sean eso, tengo que ir a la compañía, a la empresa, que sea a través eso de juntarme libremente a tirar ideas con sentido, pero tal vez alocadas, pero con un objetivo, y donde tal vez contarse cosas que abran a la generación de relaciones en el grupo profesional, que luego teletrabajando tal vez redunden en un gran resultado del objetivo perseguido por la compañía. ¿Cuáles son, además de correr, del running, esas 2 o 3 pasiones que tiene, además de ser un gran padre y un gran esposo, David Blay Tapia? Yo, por ejemplo, cuando corro, si voy con música, me surgen ideas de un estilo, y si voy sin música, como tengo el ruido ambiente, también pienso y surgen ideas, y cuando vengo lo anoto, a veces en el mismo smartwatch que está voy y digo algo para no olvidarme y sigo corriendo. ¿Cuáles son esas actividades que te generan placer, pero que ese placer luego redunda en algo positivo en lo laboral, en lo profesional? Yo me identifico absolutamente contigo y aparte de correr, antes nadaba, pero ahora cerró la piscina que teníamos aquí en el barrio. Y en el tema de nadar tenía un problema porque había veces que en el minuto 3 se me ocurría algo y tenía que nadar 48 más y era como estar estudiando para un examen porque no se me podía olvidar, ni podía salir, ni podía tocar el teléfono celular. Y bueno, era un problema, ¿eh? Me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho las relaciones sociales. Yo lo he aprendido de mi madre, que ella en Estados Unidos sería una PR, una Public Relations, y al final el 90 no, pero el 70% de los trabajos no están en Internet, vienen por recomendación, por eso son tan importantes los contactos. Y ahí yo me suelo plantear, cuando no tenemos la hostelería cerrada como ahora, 3 tipos de contactos. Normalmente quedo con gente de mi sector para saber cómo se están haciendo las cosas, que seguramente sean diferentes a como las hago yo. Quedo con gente de otros sectores, primero por tener una información y luego porque eso me ha dado empleabilidad. Yo no empecé trabajando para
personas de deportes electrónicos o startups o gente de hostelería, pero al final abrir ese abanico me ha permitido tener una empleabilidad mayor que alguien que solo se ha dedicado a hacer algo concreto en un medio de comunicación. Y la tercera es muy importante. No podemos pasar 6 meses diciéndole a un amigo vamos a tomar un café y no tomarlo. Porque además, en las conversaciones con los amigos, al bajar la guardia, de repente te vienen chispas. Entonces, para mí es fundamental el deporte, son fundamentales las redes sociales y luego aprendo mucho leyendo, pero con las 2 nenas que tengo, pues puedo leer 15 minutos por la noche y el resto son temas profesionales que me ayudan muchísimo. Claro. Y que incluso me ayudan a poder compartirlo en mis redes para ver si a alguien más también le pueden servir de ayuda en algún momento. Aconsejo y recomiendo fervientemente a todos los seguidores, followers, viewers de emprendedores, las columnas de los viernes, los consejos, ¿no? Donde David presenta a otras personas que él cree que le suman valor a los que trabajamos de emprendedores y realmente son más que recomendables y siempre se lo agradezco cada vez que publica por compartir y uno va conociendo semana tras semana gente nueva y gente valiosa que nos abre un mundo de enormes posibilidades. David, gracias por abrirte a esta charla, gracias por tu aporte en las redes porque a la vez soy tu seguidor y voy leyendo y me voy nutriendo. Gracias por tu amabilidad de compartir estos minutos con nuestro público y por supuesto gracias por compartir la pasión del running. Ahora me entero que el café también y de los viajes, así que prepárate cuando se abran los cielos, allá vamos, como dice aquí una gran conductora de televisión, que si conoces de Argentina habrás oído nombrar a Mirta Legrand, que es la pionera en la conducción de programas de televisión, 50 años conduciendo el mismo ciclo. Querido amigo, gran abrazo a la distancia, que no es nada porque estamos aquí conectados de un lado y del otro del Atlántico, yo en el hemisferio sur, Jesús y tú en el hemisferio norte y en distintos continentes separados pero muy juntos a través de Emprendedores en NM Miami. Gran abrazo y gracias. Gracias a ti, Mario, por tus palabras siempre, por permitirme salir al aire en una ciudad como Miami, a la que ya me unen tantas cosas que voy a tener que viajar dentro de poco y ojalá que tengamos muchos más encuentros y que al final, como lema a mí de esta pandemia me ha quedado que hay que ayudar a la gente, que nos ayudemos entre nosotros, que siempre va a ser una satisfacción independientemente de las circunstancias que tenga cada uno. En buena hora, buena noche allí en Valencia, saludos a tu familia, que es gran parte muy importante también de tu vida, que es parte también de quién es cada uno de nosotros en lo profesional, detrás de lo que hacemos en nuestros saberes. Gran abrazo, David. Hasta pronto, un abrazo fuerte. Y nosotros terminamos otro episodio más de Emprendedores aquí en NM Miami. Recuerden en nuestro Instagram, @NM Miami Radio, NM Miami Radio. En el mío, durante todo el Instagram, vamos a poner mucho más material de oratoria, de comunicación. David me dijo, Mario, tienes que preparar 50 y tantas cápsulas, concentrarte en grabarlas y luego dosificarlas periódicamente para que las nuevas generaciones también sepan la importancia de comunicar bien una idea, de hacer llegar bien el mensaje a quien nos está oyendo y escuchando. @MarioCaira_Argentina y nuestra página web donde están nuestros cursos, nuestras capacitaciones. Así pueden encontrar también todos nuestros contactos, videos, tips, comentarios, columnas, todo allí. www.mariocairaoratoria.com, www.mariocairaoratoria.com, la radio www.nmmiami.com. Querido Jesús, gracias nuevamente como cada semana, gracias a ustedes, a los oyentes, a los viewers, a los seguidores de Emprendedores, gracias a nuestro querido amigo Eduardo Pérez Oribe y a todos los amigos de la radio que hacen de esta emisora una gran fuente de comunicación y de llegada directa, cada jueves en Emprendedores y todos los días de la semana en todo horario, a través de la página de la radio y a través de nuestros podcasts. Así finalizamos otro encuentro más en esta 5ª temporada de Emprendedores. Nos vemos en 7 días, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.